Esto es Radio Cuco, esto es Pizpireta Comics. En la quinta entrega de Pizpireta, el monito os trae un pedazo de cómic que vais a disfrutar muchísimo y que seguro os traerá recuerdos de un barrio de Burgos que dio una lección de organización y lucha. En Gamonal se dieron todos los requisitos para conseguir doblegar los intereses de los políticos y corruptos de turno. Solidaridad, apoyo mutuo, acción directa. Gamonal, en el eco de un mismo recuerdo, nos trae la historia de lucha de este barrio y sus gentes. Así que hoy hablaremos de Gamonal y, como no, de cómics. Pizpireta Comics. Pizpireta Comics. En el Pizpireta de hoy tenemos con nosotros a Sergio Izquierdo Betete, que es profesor de Geografía e Historia, autor de proyectos de innovación educativa muy interesantes, es guionista de cómic y sobre todo compañero de Radio Onda Expansiva. Y en el otro lado de la línea tenemos a María de la Fuente, licenciada en Historia del Arte por la Complutense de Madrid, ilustradora por la Escuela de Arte de Zaragoza. Se ha encargado de proyectos como 18 brujas de Matarraña o Cocinando en Familia. Y digamos que se mueve entre la ilustración, el diseño gráfico y el cómic. Yo tengo que decir que me hace especial ilusión este programa por lo que he compartido y hemos compartido con los compañeros de aquí de Valladolid, con las gentes de Gamonal. Hemos tenido muchas aventuras y desventuras, pues muchas alegrías, también muchas decepciones. Al fin y al cabo, pues trabajo y lucha y mucho amor. Así que bienvenidos a Radio Cuco. Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarnos para hablar de nuestro cómic. Vale, pues nada, quería empezar la entrevista haciendo referencia al prólogo que hace Alfonso Zapico y quiero leer una parte del prólogo y lo voy a leer literal. Dice: la gente que vive en barrios como Gamonal sabe que la vida a veces es injusta, que lo que a otros se da graciosamente o se otorga de buen grado, a ellos se les niega, que han de pelear por ello, insistir en su lucha, arrancarlo con arrojo y voluntad. Progresar cuesta mucho en barrios como Gamonal. Vaya lujazo, ¿no? Que os haya hecho el prólogo Alfonso Zapico, ¿no? ¿Qué se siente? Pues yo creo que bueno, es un lujo, pero realmente Alfonso es una persona muy asequible. Lo conocimos, María y yo, y ella también ahora puede explicar porque estuvo presente en aquel encuentro o en aquella presentación de la novela gráfica que hizo en Gamonal. Tuvimos la oportunidad de escucharle presentar la segunda de las entregas de este cómic y la verdad es que cuando se lo propusimos enseguida accedió, en tanto que Alfonso también escribe sobre un tema que le resulta a él muy cercano y muy profundamente vinculado a sus orígenes, como es el tema de la Revolución de Asturias. No sé qué te parece a ti, María. Sí, no, hombre, pues qué voy a decir, porque efectivamente es un honor, ¿no?, contar con un dibujante como él, de su talla, con todas las publicaciones que tiene a sus espaldas, Premio Nacional de Cómic, te puedes imaginar, ¿no? Para el pequeño proyectito que era nuestro cómic, pues era pues la rima del pastel y un empujón estupendo, así que solo tenemos palabras de agradecimiento para Alfonso, la verdad. Es que además no solo ha escrito el prólogo, sino que en una de las presentaciones que hicimos en Espacio Tangente estuvo también presente vía online y bueno, estuvo compartiendo con los que allí se dieron cita qué es lo que a él le había parecido el cómic de Gamonal y lo que significaba Gamonal en comparación con lo que él siente por Asturias y la historia de esta región tan característica. En este cómic de Gamonal, el protagonista es Laia Pastor. Llega a Gamonal en el 2017, en un momento en el que empiezan los juicios contra los encausados por las revueltas del 2014. Aquí la pregunta para mí es obligatoria. ¿Cuál es el contexto y por qué los vecinos deciden salir a la calle a parar las obras del Boulevard? Bueno, pues era enero de 2014
y en ese contexto, en el frío Burgos en enero, pues salió la gente precisamente a protestar por unas obras que se estaban llevando a cabo en la arteria principal de la ciudad, en la calle Vitoria, que es el eje vertebrador de la ciudad, ¿no? En un momento en el que pues había una crisis nacional, la gente lo estaba pasando mal en bares, en trabajos, y a todo esto, pues el ayuntamiento decide, a pesar de las circunstancias, intervenir esta gran calle, invirtiendo una millonada de dinero, una empresa faraónica, en un momento, pues como digo, que quizás no era el mejor. Entonces, la gente de Gamonal, que ya llevaba quejándose tiempo de las circunstancias en las que estaba el barrio, ¿no? Que pues no deja de ser un barrio, como bien decías en el prólogo también, ¿no? Pues o se dice al principio, pues un barrio cualquiera de una ciudad cualquiera, ¿no? En el que, un barrio obrero, de estos que se construyeron en los años 60, que como que surgen muy rápido, en un lugar pues en el que no se tiene en cuenta el urbanismo de las calles, ni se tiene en cuenta pues un poco la salubridad de la gente, ¿no? Y entonces pues los vecinos reivindicaban pues esas necesidades básicas, ¿no? Pues un centro de salud, una guardería, algún parque, un poco de aire entre las calles y algún parking para meter a los coches, un montón de cosas, ¿no? Que, pues el ayuntamiento no contempló que fueran de extrema necesidad, y sí, por contra, pues un bulevar con unos carriles muy amplios, que muy bien, pues carril bici para el autobús y tal, pero que efectivamente pues quizás no era la necesidad perentoria en ese momento. Entonces, pues hartos de la situación, la gente del barrio, el pueblo en general, ¿no? Pero de todas las edades, sale a la calle, se planta en medio de las obras que empezaron pues prácticamente sin previo aviso y consiguieron paralizar las obras y el proyecto. Así que pues se convirtió en un hito a tener en cuenta, ¿no? Entre la población del país en aquel momento, y cómo pues efectivamente aquella historia de David contra Goliat pues se hizo patente, ¿no? Y se demostró que el pequeño, pues si se une y hace fuerza, pues siempre puede vencer a los poderosos, ¿no? Ajá. Y sobre todo, y como bien ha explicado María, lo que sentía la gente era el agravio de entender que en el momento más complicado de la crisis se iban a gastar una millonada en un proyecto que era superfluo y además era vendido como una especie de mejora en infraestructura, pero que no repercutía realmente en beneficio de la gente que allí habitaba, o al menos es como se entendió por la gran mayoría de personas, sino que era verdaderamente un negocio pues de los muchos que se han hecho a nivel del ladrillo y de la especulación urbanística. ¿Dónde estás cuando todo va mal? Sentado en el sofá, cambiando de canal. Te están robando el pan, pero a ti te da igual. Pelea por lo tuyo, esto es Gamonal. Al que sale a la calle le llaman radical. ¿Quién es inocente, quién es criminal? Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final. Lo que mucha gente no sabe también es que hubo un proceso muy parecido en el 2005 en el que los vecinos también deciden salir a la calle contra la construcción de un parking en Eladio Perlado, ¿no? Efectivamente, mira, el conflicto del parking de Eladio Perlado es el antecedente y precedente, si se puede ser las dos cosas a la vez, de lo que ocurriría en 2014. En realidad es un mismo guión y los protagonistas a veces son casi los mismos, porque el que en su día era alcalde en 2014, en 2005 era concejal de urbanismo, muchos de los vecinos que estuvieron presentes en las protestas del Boulevard también las tuvieron en el parking de Eladio Perlado, y en cierta medida es ese grano de arena o ese estrato de la conciencia social del barrio que también investiga Laia para entender por qué en 2005 ocurrió algo muy parecido pero tuvo menos repercusión. Uh-huh. En el prólogo, Alfonso Zapico habla del orgullo de ser de barrio obrero y en particular del orgullo de ser de Gamonal. Si no me equivoco, María, tú no eres del propio Gamonal, ¿no? No, que va. Y eso, yo soy del centro. Como si no fuera. Y ese orgullo de barrio, ese orgullo de ser de Gamonal se nota, ¿no? Sí, bueno, siempre. Pero pasa, no sé por qué puede pasar, pero sí, se entiende, esa identidad como
como propia es muy palpable, ¿no? Y cuando efectivamente, vamos, yo lo digo un poco de bromas, ¿no? Digo, no, que yo no soy gamonal, entonces ya me miran así como de, forastera, pero es broma. Luego al final, efectivamente, somos un poco todos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente Gamonal, como, bueno, en origen era un pueblo, ¿no? Que luego pues quedó anexionado como barrio a la ciudad de Burgos, y es que es verdad que existe una separación que, o sea, tiene como una especie de frontera ilusoria, ¿no? Pero que es verdad que existe, porque en el espacio que quedó entre lo que se convirtió en el nuevo barrio de Gamonal y lo que era la vieja ciudad de Burgos, pues se creó como un espacio que sí que era de unión, pero es verdad que estaba pues plagado en su momento pues de cuarteles, de huertas y tal, que al final, aunque formaban parte de un todo, ¿no? Pues pretendían o creaban esa división entre unos y otros, ¿no? Y quizás pues eso acabará extrapolándose, ¿no? En un futuro, ya cuando esas huertas y esos cuarteles desaparecen y se convierten en viviendas, como que sigue existiendo esa frontera y esa mentalidad un poco más como de orgullo patrio, ¿no? Del barrio, pues ahí perdura, ¿no? Pero bueno, efectivamente están orgullosos de su barrio y de lo que han conseguido y no es para menos, la verdad. Bueno, pero y sin ser inexacto lo que has dicho, yo creo que lo importante en una cuestión como esta no es tanto una cuestión de identidad de fronteras o de, mira, yo soy de Gamonal y justo lo de al lado es otro barrio, sino es tanto una identidad social. Mira, ya si nos ponemos quisquillosos, y María lo dice a veces en las presentaciones, yo soy de Capiscol, que es el barrio de al lado, pero que siempre, históricamente, ha sido término municipal de Gamonal. Entonces, no se trata de una cuestión de, mira, yo soy de este barrio porque tengo el ADN o el pedigrí, sino que en aquellas épocas o en aquel momento de las protestas de 2014, gente que estaba a miles de kilómetros de distancia se identificó con Gamonal y formaba parte de ese espíritu de rebeldía que significó el efecto Gamonal, gente en Barcelona, gente en Madrid, gente en Andalucía, gente en el País Vasco, incluso gente de fuera de nuestras fronteras, se identificó e hizo propia la lucha de esos vecinos que reivindicaban que les hiciesen caso y que no les ningunearan y trataran como a ciudadanos de segunda. Entonces, en ese sentido, todos somos de Gamonal, porque lo decimos en el cómic, no es una cuestión de pedigrí, ni de ADN, ni de haber nacido en un sitio o en otro, sino es una cuestión que se siente y se vive en el corazón y que tiene que ver con la reivindicación. Luego, ya si nos ponemos exquisitos, hay muchas formas de ser de Gamonal. Está la gente que, como mi familia o la de tantas otras, pues provenía del medio rural y en los años 70 vino a la ciudad a trabajar en el polo de promoción industrial. Está la gente de pedigrí de toda la vida que vivía en el antiguo pueblo, y luego está incluso la gente actualmente que está habitando el barrio, que es gente inmigrante que viene incluso desde más lejos. Entonces, todo eso es Gamonal. Todo eso es Gamonal. Incluso hay un Gamonal reaccionario que se identificaba pues con aquel alcalde tan polémico que tuvimos en Burgos en los años 80, y eso también es Gamonal. Y todo eso conforma una entidad que en ocasiones es poliédrica y que tiene muchas entidades. Te han llamado barrio conflictivo, te han buscado, te intentan destrozar, has mirado muchas veces al cielo, con rabia entre los dientes, con ganas de correr. Las noticias llegan hasta las casas. Esto es absurdo. No lo vamos a aguantar. Durante el cómic, Laia va haciendo un recorrido por los hechos históricos de Gamonal y va descubriendo pues, a distintas personas que le van ayudando pues, a realizar la tesis, que es el objetivo que le lleva a Gamonal. Una de esas personas es Virgilio. Contándonos un poco sobre este personaje que creo que es imprescindible para comprender un poco Gamonal. Bueno, pues nada, Virgilio Mazuela pues fue un personaje, bueno, pues característico y
Burgos, de la cultura popular de Burgos de los finales del siglo XX en general, que murió en 2006 y aunque él no era de Gamonal, pues era de Burgos Centro, ¿no? Como decíamos, pues estuvo muy presente en la cultura también de Gamonal, creó el Ateneo Popular que se llamaba Los Otros y fue escritor, poeta, entonces nos pareció que podría ser el personaje perfecto para poder orientar a Laia a través del viaje que tenía que hacer a través de la historia, ¿no? de Gamonal y de Burgos, como si fuera, además el nombre, ¿no? Pues nos viene muy a pelo también, un poco como cuando fue La Divina Comedia. Efectivamente, ¿no? Cuando el viaje de Virgilio fue a través de los infiernos, un poco así, ¿no? Un poco tiene que llegar o llevar a Laia o lleva a Laia a través de la historia y le va enfocando hacia diferentes puntos de interés que tiene que resolver, pues para entender un poco el contexto que quiere estudiar para su tesis, ¿no? Aparece, sí que es verdad, en forma etérea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como una especie de guía espiritual que eso es, tiene que cumplir una misión personal, él, que es transmitir esa historia de Gamonal a alguien, en este caso Laia, y además pues ayudarle en unos conflictos familiares que tiene a lo largo de toda la trama del libro, que no revelaremos. Pero nos pareció eso, que al ser un personaje tan trascendente en la vida de Burgos y en la cultura burgalesa, pues podría ejercer una labor perfecta como este guía espiritual que comentábamos. Además, a Virgilio le acompañan dos personajes que son dos personajes que me parecen magníficos, que son dos cuervos, Mijail y Karl. ¿Cómo se os ocurre añadir estos personajes? Bueno, sí, yo creo que esta me toca a mí. Bueno, mira, es una pregunta que siempre suele salir en las presentaciones que pintan estos dos personajes tan pintorescos y que hacen que el cómic tenga pues un sabor quizás diferente, son un condimento que hace que el sabor al final, no sé, sea o más intenso o se haga más disipado. La cuestión es que un personaje como Virgilio, que aparece representado como espectro, como espíritu, que tiene que cumplir una misión, necesitaba de alguna manera dos personajes que guiaran esa misión y que le sometieran a una serie de pruebas. A Virgilio y a otra serie de personajes que también en forma de espíritu etéreo aparecen en nuestra novela gráfica. Y estos dos personajes son dos cuervos que en ocasiones también cumplen el papel no solo de velar porque se cumpla la misión que estos espíritus tienen pendiente y que dejaron pendiente en la vida terrenal, sino porque el hecho de que sean dos pájaros hace que las imágenes que nos plantean del barrio sean muy propicias para plasmarlas a través de la novela gráfica. Entonces, como nosotros consideramos que Gamonal, el barrio, es un personaje más y un personaje con un peso narrativo muy importante, qué mejor manera que mostrar un Gamonal a vista de pájaro con estos dos cuervos. Y el hecho también de que sean dos personajes que están por encima de la realidad y por encima de la trama, en ocasiones nos sirven para plantear reflexiones acerca de lo que está pasando en el conflicto y acerca del porqué de las motivaciones de los personajes. Y bueno, en cierta medida pues es una pincelada a eso que en Latinoamérica llamaron realismo mágico y que sirve pues para hacer que nuestro relato sea un poco menos lineal, sea un poco menos quizás explícito o de alguna manera directo, y plantearlo de la misma manera que si fuese desde un lenguaje militante y explícito, pero utilizando pues un recurso poético y narrativo que quizás puede hacer pues que la calidad del relato, nos pareció, pues tuviera una serie de matices pues más profundos, o que permitiera al lector hacer una serie de interpretaciones que se escapaban pues de una primera lectura directa y explícita. Sí, desde luego que para mí lo consigue. Radio Cuco. Radio libre desde la meseta castellana. Pizpireta Comics. Pizpireta Comics. Hablas de comprender Gamonal, de esas vistas de pájaro.
para comprender Gamonal hay que comprender el terreno también, está claro, y en este sentido a mí me parece que María has hecho un trabajo brutal. Yo he estado en Gamonal y he reconocido muchísimos sitios de los que tú plasmas con tus ilustraciones. Imagino que la gente de Gamonal habrá quedado súper orgullosa con tu trabajo. Pues la verdad es que sí. Bueno, gracias. Y sí que es verdad que lo puntualizan mucho la gente, ¿no? En plan, ay, pues yo he reconocido en mi casa exactamente donde vivo, mira, mi instituto o la tienda de fulanito, ¿sabes? Y entonces eso, bueno, pues sí, me ha favorecido el hecho de que la gente se quiera acercar también al libro, no solo por la historia, sino también porque se ven reflejados en un cómic, o sea que no suele ser, bueno, pues lo más habitual, ¿no? Así que yo pues encantada de haberlo hecho lo mejor posible, que era, como he dicho Sergio, era un poco mi obsesión cuando estaba dibujando el cómic, ¿no? Pues que fuera reconocible y que a ser posible, bueno, pues lo tratara o lo pudiera tratar con el mayor de los respetos, porque al final no es que sea un personaje más, es que para mí es el personaje principal, así que tenía que estar perfectamente retratado y bueno, pues, creo que, bueno, no soy yo la más indicada para decirlo, pero creo que ha quedado bastante bien retratado. Un trabajo magnífico. Hay una viñeta durante el cómic, haces una serie de viñetas en las que describes, en las que se ve cómo los vecinos interceptan a un periodista que está dando una noticia y está diciendo cómo durante los disturbios se habían roto comercios y son los propios vecinos los que le interceptan y le dicen no, aquí no se han roto comercios, aquí lo único que se han roto son bancos. Y se han roto bancos porque entendemos que son parte de la responsabilidad de que todo esto esté ocurriendo. También por parte de grupos de ciudadanos que han actuado de forma violenta, han quemado contenedores y bueno, pues han roto las lunas de algunos comercios y en definitiva esta es la tercera jornada, podemos considerar, tercera jornada en la que se ha llevado a cabo movilización. Aquí hay personas... No digas mentiras, comercios ni uno. Bancos, que entendemos que también son culpables, también bancos, comercios. Y en este sentido me sale hacer una reflexión sobre los medios de comunicación, porque claro, ellos en el momento en el que empiezan los enfrentamientos mueven su maquinaria e intentan hacer ver un dibujo sobre los disturbios de personas violentas. En este sentido, el propio barrio de Gamonal consigue desmontar ese discurso, consigue dar la vuelta a la tortilla en este sentido. ¿Cómo creéis que Gamonal consigue eso? Bueno, es complicado de explicar. Yo creo que en primer lugar, más que complicado, a lo mejor es un poco largo, pero lo vamos a intentar. En primer lugar, Gamonal gana la batalla del relato en tanto que, como lo plantean de una manera tan sumamente clásica, de que en realidad lo que se trata es de que hay grupos antisistema que están provocando los altercados, que esto se trata de una cuestión que se ha salido de madre, y enseguida los medios de comunicación ponen en el foco de atención en lo que está pasando, y lo que se ve, las imágenes de las cámaras de televisión, no son antisistema o la imagen clásica que se tiene de antisistema, sino personas mayores, gente de poca edad, amas de casa, señores en paro, que están ahí ocupando el lugar donde se van a realizar las obras, y que lo que se está viendo es lo que verdaderamente se está tratando de transmitir, y es que es un barrio que se ha mostrado encolerizado porque no se le ha tenido en cuenta y las obras son unas obras que no son necesarias. Enseguida se pone el foco de atención en que cualquiera de los que está allí podría ser cualquiera de los que lo está viendo en su casa, y el hecho de que se diga de que es gente que viene de fuera o que son, en aquella época se acuñó el término violentos itinerantes, pues son de alguna manera intentos por parte de los que construyen el relato oficial por tratar de hacer ver aquello, mostrarlo, mejor dicho, de una manera que no es. Y enseguida Gamonal era el ejemplo claro de que era posible rebelarse y que si la gente de a pie se unía, era posible de obtener el objetivo que quería conseguir. Y por eso, a nivel del relato, Gamonal gana la batalla porque es muy fácil identificarse con unos vecinos
que estaban luchando por algo que consideraban propio y desde el poder pues estaba haciendo de una manera tan sumamente zafia o de una manera tan sumamente directa, y se veía muy a las claras que el relato que allí se estaba mostrando era un relato pues falseado, que lo que buscaba era hacer por bueno un proyecto que en realidad era rechazado por prácticamente la totalidad de las personas. Ajá. Tú, María, si no me equivoco, vienes de la ilustración infantil, dibujos sencillos, con color. Supongo que ahora te has tenido que adaptar a ilustrar revueltas, personajes más complejos, el terreno del barrio, pues supongo que habrá sido complicado. Y a la vez, yo creo, desde mi opinión, has conseguido que un dibujo sencillo, cercano, como que se va adaptando muy bien a la vida del barrio y a los acontecimientos. ¿Cómo ha sido adaptarse a este cómic? Pues efectivamente sí que, claro, este es mi primer cómic, entonces realmente ha sido un reto en varios ámbitos realmente. Pero sí, cuando me planteé cómo hacer la ilustración, cómo hacer el dibujo, ¿no? Pues fue duro porque, claro, en un principio piensas, es una narración de corte realista, entonces aunque tenga esas pinceladas de realismo mágico, no deja de ser algo que ha sucedido, ¿no? Y además algo que ha sido duro, que ha sido difícil, en el que efectivamente hay revueltas, hay escenas de mucha acción o de violencia incluso y tal. Y entonces, pues basándome en otras publicaciones quizás con este corte, siempre tienes a ver que el dibujo que se suele hacer es más realista, como con mucha trama, mucho, pues igual detalles en el dibujo, pero al final, a mi entender, o según mi gusto particular, pues el darle, además de que ya el texto es una narración densa y había muchísima información en lo que es todo el libro, si además le ponía un dibujo más pesado también visualmente, consideramos que quizás sería demasiado pesado para que se pudiera enfrentar la gente a él o se pudiera poner la gente a leerlo, ¿no? Y entonces pues decidí hacer las cosas más sencillas, llevármelo a mi terreno e intentar hacer eso, un dibujo que no dejara de ser realista y que no dejara de plasmar la situación real y la tensión quizás que podía haber en algún momento, pero con un estilo pues más sencillo, más de línea clara, que se llama, ¿no? O sea, prácticamente sin tramas, prácticamente sin detalles superfluos, ¿no? Que simplemente el dibujo fuera lo que se estaba intentando plasmar, porque al final cuanta más información pongas en la viñeta, pues quizás a veces se pierde también el texto, ¿no? Y aquí realmente lo importante, lo interesante es la narración, lo que cuentan los personajes, lo que sucede en la historia, ¿no? Y luego, pues sí que es verdad que la imagen acompaña a esa narración, pero por nada tiene que ponerse por encima, porque al final se pierde el sentido de lo que es un cómic, creo yo. Entonces, pues simplemente con un dibujo más sencillo, con una línea más limpia y con una bicromía en grises y blancos y negros, pues hemos intentado sacar esta historia dejando claro efectivamente pues lo que la narración, ¿no? Que es realmente pues el hecho que sucedió y todos los hechos que han venido antes y después de este momento concreto. Hay una viñeta. Sergio. Sí. Hay una viñeta que a mí me gusta mucho, que es en la que se describe cuando Laia llega al barrio y de repente se encuentra con un torrente de información pues que la desborda un poco. Detrás de ella pues hay acontecimientos de la guerra de la independencia, la guerra civil, incluso de la prehistoria. Imagino que todo esto habrá sido un proceso de documentación bastante potente y largo, ¿no? Mira, efectivamente, hay un proceso de documentación y hemos recurrido a diferentes fuentes, pero hemos tenido la suerte de que sobre Gamonal ha escrito mucha gente y muy variada. Entonces, aunque parezca un tópico, nosotros vemos un poco el horizonte a hombros de gigantes, porque antes de nuestro cómic pues se habían hecho muchas y variadas obras monográficas. Por ejemplo,
Se hizo un ensayo desde una perspectiva sociológica por Marcos Erro y José Medina, que ha tenido bastante repercusión, se llama Gamonal, la historia desde abajo, que nos ha servido mucho a la hora de orientar un poquito el estilo de la narración. Y luego, a nivel de documentación más propiamente historiográfica, Vicente Vivancos es autor de varias obras sobre Gamonal que hablan del origen, fíjate, casi los primeros vestigios en la edad de los metales, que hacen un recorrido por la Edad Media, que hacen un recorrido por periodos como la Guerra de la Independencia, en donde está esa batalla contra las tropas de Napoleón. Y bueno, sobre Gamonal se ha abordado también desde el mundo de la creación audiovisual. Hay una película documental, Esto viene de largo, Historias de Gamonal, que hemos utilizado a nivel de referencias visuales, e incluso fotógrafos de la ciudad han hecho un libro monográfico de las fotografías de aquellos momentos, que se llama Gamonal, la chispa que enciende la revolución, y recientemente se ha publicado o está ya a la venta un juego de mesa sobre Gamonal, se llama Gamonal Resiste. Esto nos habla de que, bueno, pues el tema de Gamonal fascina a personas que trabajan desde diferentes géneros, que por suerte no hemos sido los únicos, quizás sí los primeros en llevar Gamonal al lenguaje del cómic, que insisto, sin toda la documentación previa que hemos tenido a nuestra disposición, documentación en estos libros y también en el archivo municipal de la ciudad, pues para abordar fotografías de la época de la anexión de Gamonal a Burgos, pues no hubiese sido posible. Insisto, son desde varios géneros, desde el mundo de la creación audiovisual hasta ahora recientemente las personas que se dedican a la creación y al mundo del juego de mesa y al juego de personajes, quienes se están fijando en Gamonal, porque Gamonal fascina, es una historia que fascina, es una historia que hemos tratado de plasmar para que no se olvide y que de alguna manera perdure la memoria en el eco de un mismo recuerdo, como bien se titula nuestro cómic. Que provisionalmente las obras están suspendidas. El bulevar no es más que la catapulta por la que Gamonal se ha instalado en la memoria de los grandes luchadores de los pueblos de España. Eso es lo que España debe a Gamonal. Es la mediatriz entre la basura y la libertad, entre el progreso y la democracia, y la razón y la podredumbre y la sinrazón. Y un ejercicio de ósmosis entre el amor y la lucha, toda esta canalla que nos ha tocado vivir. Pizpireta Comics. Pizpireta Comics. ¿Y cómo habéis llevado la colaboración entre guionista y ilustrador? ¿Cómo ha sido esta colaboración guionista-dibujo? Pues ha sido, la verdad es que extrañamente muy buena. Yo ya lo digo muchas veces, creo que no sé cómo Sergio no me ha matado por el camino o me ha mandado a freír espárragos, porque al final esto de la creación de un cómic es, y cualquiera que se haya enfrentado a ello lo puede corroborar y certificar, es un camino muy largo. Y sí que es verdad que ya digo que este fue mi primer cómic, y cuando Sergio me lo propuso, Sergio y yo nos conocíamos de antes de todo esto, pues bueno, del mundo de la arqueología y tal, pues Burgos es muy pequeño, así que al final nos conocemos todos. Y cuando me lo propuso, pues yo de cabeza me dije que sí. No sé si por inconsciencia o por qué, pero dije que sí. ¿Y qué pasa? Pues que luego me metí en el ajo y vi que era muchísimo trabajo, y bueno, pues que había veces que estás muy inspirado y te sale todo muy bien a la primera y haces muchas páginas de golpe, pero otras veces pues eso no es así. Entonces, pues es que el hombre, que otra cosa no, pero ha tenido muchísima paciencia conmigo, pues no ha tirado la toalla,
ha seguido insistiendo, siempre con un talante estupendo y una actitud maravillosa, así que gracias a eso conseguí sacar adelante todos los dibujos y por fin conseguimos tirar hacia adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que debe ser muy complicado trabajar así guionista, ilustrador o dibujante, porque al final, como digo, es mucho tiempo, son muchas emociones, son muchas ilusiones también que se ponen en un proyecto, que quizás si se alarga mucho, pues se pierde la ilusión o se pierde un poco el interés, ¿no? Y al final, pues, yo creo que la fórmula es eso, es de encontrar alguien, un compañero con el que entenderte, tener mucha paciencia y, bueno, pues seguir adelante, ¿no? Hay gente que prefiere, bueno, pues hacer el guión y los dibujos por su cuenta, otros que a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo escribir y bueno, entonces, pues, el tener a alguien como Sergio al lado, pues siempre es un premio. Así que yo creo que nos hemos llevado bien y tanto es así que, bueno, pues estamos ya pensando, ¿no?, en nuevos proyectos que hacer, o sea que parece ser que se ha quedado con ganas de seguir trabajando conmigo, así que en principio... Bueno, ha sido maratoniano, pero yo creo que ha merecido la pena, ¿verdad? Oye, tú verás, a ver qué opinas al respecto, yo ya sabes lo que opino. Oye, desde luego que es una buena noticia, ¿eh? Si habéis decidido que tenéis proyectos nuevos, es una buena noticia. En ello estamos, sí, a ver si logramos aterrizarlos y ponernos a trabajar cuanto antes. Eso sí, anunciamos que es más breve que Gamonal. Vale. Sí, porque al más final breve... han sido casi 200 páginas de cómic. Sí, 164, que me corrija María si me equivoco, de páginas dibujadas, más otras veintitantas de dossier histórico explicativo, más el prólogo. Sí, en realidad el libro es 204. Pero sí, ha sido maratoniano. Le decía antes a María, le preguntaba pero ha merecido la pena, ¿verdad? Sí, claro, sí. Ya te digo, ya se me ha olvidado el sufrimiento, así que ya seguimos para el siguiente proyecto. Sobre todo a mí la sensación que yo he tenido cuando me he dado vueltas por la ciudad, ahora que se ha publicado, es verlo en todos los escaparates de prácticamente todas las librerías, ver nuestro trabajo, ver cómo la gente lo comentaba, o por la calle algún conocido que hacía tiempo que no veía y me decía que le había parecido una obra muy interesante. Pues yo creo que eso hace que todas las penurias anteriores pues se olviden, aun cuando es un proceso maratoniano y que requiere mucha implicación. Yo creo que más que quizás un libro convencional, aunque seguramente hay libros y libros. He de decir que aunque sea un cómic extenso, cae muy rápido, es de lectura muy, muy fácil, enseguida te atrapa la historia y yo me lo he leído 2 veces, me leí cuando salió y ahora otra vez, y las 2 veces me les he leído de una sentada, o sea que en ese aspecto enhorabuena porque la historia te atrapa desde el primer momento. Qué bien. Sí, qué bien. Sí. Tiene quizás, ahora pues con casi medio año vista desde que ha salido, tiene aspectos del guión que podrían haber sido mejorables, pero bueno, de todo se aprende y bueno, es un pequeño proyecto que se ha visto hecho realidad y que bueno, que tiene un poco pues de nosotros, de nuestros errores y de nuestros aciertos también. Bueno, pues esos aprendizajes para siguientes proyectos. A lo largo del cómic salen muchas historias. Como dice Zapico en la introducción, son como muchos gamonales. Una de ellas es la del maestro Fernando Plasencia Sastre, que es el último maestro de Gamonal en la República, que se entrelaza de una manera un tanto triste con el monte de Estepar, que acaba fundiéndose con la geografía del barrio. Cuéntanos un poco sobre esta historia. Bueno, mira, a mí me pareció importante plasmar la historia de Fernando Plasencia, el último maestro que en el periodo republicano estuvo en el antiguo pueblo de Gamonal de Río Pico. Me pareció muy interesante porque apenas había nada escrito sobre el tema y una de las, no sé si llamarlo carencias o de ausencias que vi o que hemos comprobado en otros libros que abordaban Gamonal era este hecho.
¿vale? Sí que es cierto que en las obras de Vicente Vivanco se explica a Fernando Plasencia como uno de los represaliados tras el inicio de la Guerra Civil, pero apenas había referencias. Nosotros tampoco aportamos mucho más de lo que se sabía, pero queríamos darle un peso específico muy importante en el relato, porque en cierta medida el título de nuestro cómic, En el eco de un mismo recuerdo, tiene que ver con eso, con el hecho de que en Gamonal las historias se entrelazan y lo que parece pasado en ocasiones es un eco de lo que puede ocurrir en el futuro. Y la historia de las protestas de 2014, en cierta medida, se entrelaza un poco con el raigambre o con la idiosincrasia que hay en el barrio y quizás en el antiguo pueblo, y una historia tan triste y trágica como la de Fernando Plasencia, que fue muerto, que fue asesinado en el monte de Estepar, como tantas otras personas al inicio de la Guerra Civil en Burgos, pues nos pone de manifiesto cómo antes de que ni siquiera se pudiera poner en el mapa, en el Gamonal, como en otros tantos lugares y en otros tantos lugares de nuestra geografía, estaban ocurriendo cosas tan terribles que afloran cuando se produce una revuelta ciudadana como la que se produjo en enero de 2014. Y explicar Gamonal y explicar su historia pasaba por explicar la de Fernando Plasencia, pues ese maestro que sí, que era de un talante laico, de un talante que era, según cuentan las fuentes, creyente y incluso practicante, pero que creía en la reforma de la educación y la educación como un arma cargada de futuro para transmitir un mensaje de progreso a esos muchachos muchachos y muchachas que vivían en el pueblo de Gamonal a principios o en el primer tercio del siglo XX de nuestra historia. Entonces, la historia de Fernando Plasencia era una historia que necesitaba ser contada, era necesario ponerle un peso específico, y por eso, y sin desvelar el final del cómic, creíamos necesario que al final el desenlace del mismo tuviera presente a Fernando Plasencia como un eco que está presente a lo largo de la historia, que tiene que ver con Virgilio, al que seguramente conoció en vida, aunque Virgilio era algo niño cuando Fernando Plasencia daba clases en Gamonal, y tiene que ver también un poco pues con la historia de esa planta, como es el gamón, que tiene que ver pues con el mundo del más allá, o por lo menos con el mundo relacionado con la muerte, según la mitología clásica. Y hasta aquí puedo contar, ¿verdad, María? Sí, que lo cuentas todo. Otra de las historias que me parecen apasionantes que salen en el cómic Gamonal, en el eco de un mismo recuerdo, es la historia de Cifisa, una historia de autogestión en la que unos trabajadores deciden sacar adelante una fábrica. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, pues Cifisa es un ejemplo de lo que la gente del Gamonal de finales de los años 70 era posible hacer. Y era necesario ponerlo en el cómic porque muchas veces, y con cierta razón, se dice que Gamonal es muy capaz de plantear críticas y rebelarse contra imposiciones y mostrarse desacuerdo con cuestiones que se quieren realizar y que van en contra de los intereses del barrio, pero que pocas veces se es capaz de construir. Yo creo que Cifisa es el ejemplo de cómo unos trabajadores de una fábrica que estaba en los márgenes del barrio, que era una fábrica de radiadores, que ven como la dirección de la empresa cierra la puerta y asumen la gestión de aquella fábrica durante casi un año y medio en calidad de gestión propia, de autogestión. Ajá. Y colectivizan la fábrica y dan vida a una experiencia que tiene poco parangón en la historia reciente de nuestro país. Evidentemente se han dado experiencias de este tipo, desde la autogestión o desde la colectivización, pero nos tenemos que ir ya casi a los albores del siglo XX. Y como uno de nuestros protagonistas, que es personaje del cómic y personaje de carne y hueso, Ángel Barredo, estuvo implicado en aquel proceso de autogestión y es uno de los hitos que marcan la historia social de Burgos y de Gamonal, era necesario también plasmarlo como una historia que tuviese un peso propio, aunque evidentemente aparecen al solo algunos detalles, porque bueno, sobre Cifisa se podría hacer un cómic, ya se ha hecho un documental, y bueno, era necesario encajarlo dentro de las piezas que componen nuestro cómic. Este documental, para los que nos escuchan, se puede encontrar en YouTube y es muy, muy interesante. Durante el cómic, a mí hay varias páginas que me resultan brutales, como es una ilustración completa de un corazón, solo digo eso,
las imágenes aéreas del barrio, pues las ilustraciones de las manifestaciones, por ejemplo, por la subida del precio del billete del autobús, etcétera. Yo, en el cómic, a ver, esto a mí no me gusta mucho decirlo normalmente, pero yo como que veo influencia de cómic francés. ¿Tú qué dirías, María? ¿Cuáles serían tus influencias? Pues sí, a ver, queda mal decirlo, yo qué sé, no, tampoco, porque es verdad. Al final, claro, uno, aunque luego tenga su estilo propio, pues siempre queda ese pozo, ¿no? De aquello que, bueno, pues de aquello que más le ha gustado, de aquello que más ha leído, de aquello que más le ha interesado, ¿no? Y yo, bueno, pues de pequeña, en mi casa no escribiera muchísimo cómics cuando era yo pequeña, ¿no? Pero sí que tenía la colección entera de Tintín, tenía la colección entera de Asterix, tenía Mafalda, luego en la biblioteca me iba siempre pues al Pequeño Spirou, me iba a Marsupilami, o sea, me iba al cómic franco-belga. O sea, que al final... pues es que al final eso se queda, claro, yo pues superhéroes o manga nunca quizás me ha interesado especialmente, pero el franco-belga sí, entonces al final pues quizás porque me identificaba más esa línea clara, más sencilla que comentaba al principio, ¿no? Se identificaba más con el tipo de dibujo que yo hacía, más sencillo, más amable, como más simpático, ¿no? Y al final, bueno, pues está claro que por algún lado me ha salido, ¿no? Y sí que es verdad, bueno, luego en España pues queda también, bueno, ni mucho menos me comparo, pero obviamente pues Paco Roca, el mismo Zápico, ¿no? Pues sí. Son gente que pues han influenciado especialmente en mi forma de dibujar, ¿no? Y bueno, pues ahí intento acercarme lo más posible, pero bueno, aún me queda muchísimo por seguir haciendo. Bueno, desde luego el trabajo es muy bueno. Me gustaría acabar la entrevista haciendo una reflexión pues hablábamos al principio sobre el orgullo de barrio obrero, por así decirlo, y quería hacer la similitud con las luchas de distintos barrios obreros que hacéis en el cómic, ya que se desarrollan luchas parecidas. Al final, como decíamos un poco al principio, la lucha no es fácil, es difícil, hay que trabajar mucho, se hacen cosas que no nos apetecen hacer, pero al final en estos barrios no se regala nada y lo que se consigue a base de lucha y de pelea. Entonces, la reflexión que os lanzo para que la recojáis es que al final procesos de autogestión, de solidaridad, apoyo mutuo, parece que ese trabajo del día a día no está dando su fruto, pero al final nos encontramos con procesos como este en el que te encuentras que sí que está dando su fruto y se tejen redes de solidaridad potentes que luego derivan en este tipo de luchas. Pues sí, en cierta medida esa era una de las bases, uno de los objetivos que queríamos plasmar en el cómic. Sobre todo es el de la memoria, el de que una cosa como la que se vivió en Gamonal en el 2014 no se olvidara, y no solo, sino mostrar cómo de rica era la historia o es la historia de este barrio y cómo se puede contar de una manera poco convencional en cuanto quizás al estilo de la narración y de una manera atractiva a través del dibujo y a través de una serie de personajes que creo que pueden enganchar. Pero efectivamente, sí, recordar todo esto que has comentado era uno de los objetivos. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por participar en Radio Cuco. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por el interés que has mostrado en nuestro trabajo. Muchas gracias por leerlo, por valorarlo y sobre todo por difundirlo. Muchas gracias a todos los que estáis escuchando también. Nos queda el honor, olor a venganza y dolor, porque el morir luchando supera el temor. No habrá paz para el que vino con ganas de guerra, a tu estafa se la coge y se la entierra. Dime dónde estás cuando todo va mal, sentado en el sofá cambiando de canal. Te están robando el pan pero a ti te da igual, pelea por lo tuyo, esto es Gamonal. Al que sale a la calle le llaman radical. ¿Quién es inocente, quién es criminal? Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final. Fui testigo en las calles de un barrio obrero, de una revolución contagiada. Hace ya unos cuantos años todo el mundo miraba a Gamonal.
Desde los barrios obreros entendimos que su lucha era la nuestra y que sus represaliadas eran las nuestras. Contra el cacique local y su lacayo la calle. Y es que si el pueblo está unido no habrá quien nos calle. Dijeron que fue la mecha y Gamonal nos muestra el camino. Solidaridad, acción directa y apoyo mutuo no son palabras vacías. Violentos itinerantes, los putos antidisturbios, equipados para la guerra protegiendo asuntos turbios, negocios sucios entre alcaldes y Gamonal siempre estará en nuestros corazones, en el corazón de todos los barrios obreros. Gamonal siempre estará en el eco de un mismo recuerdo. Dime dónde estás cuando todo va mal. Sentado en el sofá, cambiando de canal. Te están robando el pan, pero a ti te da igual. Pelea por lo tuyo, esto es Gamonal. Al que sale a la calle le llaman radical. ¿Quién es inocente, quién es criminal? Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final.